Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 10 de agosto del 2023. Comenzamos, ¡vamos! Bueno, hoy no nos da tiempo a dar la vuelta. Mira, tenemos dos trailers de lamas, uno que va para allá, otro que viene por aquí. Ostras, qué guapo este. Hoy no me da tiempo a dar la vuelta, así que accedemos directamente al interior. De todas formas, la gente está acostumbrada a ver solamente el interior, así que porque haga un vídeo del interior nada más no va a pasar nada. Pero lo dicho, tengo compromisos luego al mediodía, me tengo que ir hiper mega rápido, así que os voy a mostrar del exterior esta parte del fondo sur. Ahí podemos ver cómo están creando ya las pestañas, están colocando ya las pestañas en este hueco de la Torre B en Concha Espina. Por fin se ponen en serio con el cerramiento de la fachada. Y mirad la parte del fondo sur con esas nuevas hojas en vertical que han ido colocando en estas nuevas puertas de acceso en Concha Espina y fondo sur, como decía. Vamos directamente a entrar. Ya sabes, dale like por la carrera que me acabo de pegar y suscríbete. Bueno, ya accedemos al interior y mirad lo que tenemos en pantalla. Es verdad que está en medio del andamio, pero bueno, podemos ver la parte del videomarcador del fondo norte de frente. Yo pensaba que en el día de ayer iban a terminar con todas las pantallas, pero al final colocaron como 3 o 4 pantallas nada más. Estoy guapete, vaya carrera que me he pegado. Bueno, pues seguimos viendo en este caso las nuevas puertas de acceso que van a estar ubicadas en este lugar del Santiago Bernabéu. Esta que tenemos justo en pantalla, pues vimos cómo trabajaban en el refuerzo de la losa de entrada, pero bueno, aquí no vemos ninguna estructura todavía, nada de nada. Hay al fondo ladrillos, camión grúa, lamas también en la parte de la izquierda, justamente de forma paralela a la valla de Concha Espina, para seguir trabajando en la colocación de las lamas que van justo debajo de la fachada. Mira, ese es el camión que hemos visto antes en la parte de Concha Espina y que está aparcando aquí, así que se van a poner a colocar lamas como descosidos. Sí, empieza la revelación en la fachada. Aquí tenemos las nuevas puertas, como vimos ya cómo colocaban, sobre todo vimos cómo colocaban esta que tenemos en pantalla, ya totalmente anclada a la costilla. Y bueno, pues ya claramente podemos ver como la novia de Piqué, cómo avanza esta estructura que ya casi está llegando a la Torre B. Bueno, y aquí tenemos la parte de Castellana y mirad. Uy, qué guapo el vigilante. Aquí tenemos, mira, todo el movimiento que tenemos, ¿eh? Ahora lo veremos mucho mejor cuando salgamos del tour. Madre mía, a ver cómo van las puertas. Bueno, pues bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, jueves 10 de agosto del 2023. Ya sabes, descárgate la aplicación WeWard, te la dejo en la cajita de la descripción, e introduce este código de patrocinio Jesús-KXQW0 para ser gratificado y un poquito más de ayuda al empezar con esta aplicación que te paga por andar. Muy importante, sobre todo, canjear los pasos siempre antes de las 11:59 de cada noche, si no, no sirve de nada. Bueno, comenzamos el vídeo. Aquí tenemos la losa del terreno de juego. Mirad qué poquitas pantallas faltan ya por colocar en esta parte del videomarcador del fondo norte, y a la vez están colocando también las pantallas traseras, ¿no? Están colocando las pantallas traseras ya justo detrás del videomarcador del fondo norte. Ahí vemos la losa del terreno de juego, poquitas piezas ya, falta más o menos una semana para que empiecen a retirar toda la maquinaria, todo el material, a despejar la zona para sacar las bandejas del césped retráctil. En el día de ayer vimos cómo habían sacado unas cuantas celosías. Empezamos por el lado norte, vimos como unas 6 celosías sacadas, donde se veían los carros de transporte motor. Mirad, ahí se ve la parte de la bandeja con el geotextil. Lo que decía, vimos cómo habían sacado algunas de las celosías, se veían perfectamente los carros de transporte, y parece que han sacado más, Parece que han sacado más, porque sobre todo en la parte sur, que faltaban como 5 celosías por sacar, parece que las han sacado en el día de hoy. Mira, esa es otra que ayer no estaba sacada,
y hoy sí está sacada. Esa también, que tenemos aquí, la han sacado en el día de hoy, esta no la han sacado. Y ahí al fondo, pues, las últimas que tenemos más cercanas al fondo sur, tampoco las han sacado, pero no sé yo si hoy las van a seguir sacando, en este caso, todas ya, para seguir haciendo las pruebas, porque, como os dije ayer, están preparando una subtapa debajo de la tapa, esta tapa que tenemos justo delante, están preparando una justo debajo, entre esta tapa externa y la bandeja más hacia el exterior. Pero bueno, veremos a ver en los próximos días, veremos a ver mañana. Ahí tenemos a los pedazos de cracks en la parte de la plataforma de la grada alta del fondo norte. Ahí podemos ver cómo están subiendo. Ayer, es que el caso es que ayer, cuando estuvimos por aquí, estuve grabando la parte de la plataforma, vi que había unas pantallas pequeñitas, y es que efectivamente, como dijimos hace poco en un directo, esas pantallas corresponden a la parte trasera, en este caso del videomarcador, en el fondo norte, donde darán cabida a dos pantallas traseras, otras dos en la parte del fondo sur, otras dos pantallas traseras y tres, porque he hecho así, tres pantallas traseras en la parte del lateral oeste y tres en la parte del lateral este. Seguimos con novedades. Aquí podemos ver cómo siguen subiendo pantallas, en este caso al videomarcador delantero, obviamente por la orientación que tiene esta pantalla. Aquí a la izquierda seguimos viendo la parte del primer anfiteatro. Hemos visto durante estos días cómo introducían esos nuevos asientos VIP ya para la segunda fila, bueno, primera y segunda fila que tendremos en la parte de las terrazas en la línea de palcos. Ahí podemos ver cómo siguen rematando. Esta zona llegará sin ninguna duda para el primer partido contra el Getafe el 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde, con todo el caluroso. Ahí seguimos viendo en este caso la parte más este del primer anfiteatro, donde ya sabéis que han ido colocando la mayoría de las mamparas en esos nuevos habitáculos de los palcos VIP. Si veis a gente en el suelo es porque están almorzando, de verdad. Don't worry, be happy. No empecéis con, oh, es que no están haciendo nada. Ahí tenemos la fascia del primer anfiteatro, donde han ido incorporando las diferentes mamparas, como tenemos aquí en el segundo anfiteatro, bueno, y como están haciendo también en el tercer anfiteatro, más que nada porque eso queda muy bonito. Pasamos a ver la parte del lateral este. Mirad, ya no queda ni rastro de esa plataforma que, bueno, pues sostenía y se encargaba de sostener el peso de esas estructuras para el videomarcador 360 del lateral este. Ahora veremos también cómo va la zona de los banquillos, pero hablando de las estructuras, mirad lo que tenemos a la derecha. Tenemos esa estructura ya correspondiente a la cercha de rodadura del lateral este, ya izándose hacia, en este caso, este hueco, para seguir con la estructura mismamente del videomarcador. Ya sabéis que antes de que empiece la liga, lo único que tendremos listo será la misma estructura blanca, esta que rodea 360 a la parte de la cubierta del videomarcador. Para el 2 de septiembre tendremos solamente las pantallas de la pestaña del videomarcador del fondo norte con la del fondo sur también. Lo que no tiene pinta de que se vaya a operar, de que se vaya a habilitar sin aún colocar las pantallas de las esquinas y de los laterales. Lo bonito y atractivo es que se encienda todo a la vez. Por eso más que nada es videomarcador 360, ¿no? Para que veamos todas las pantallas en funcionamiento a la vez. Bueno, lo que decíamos, pasamos a ver la parte del segundo anfiteatro y podemos ver toda esa reforma, las diferentes filas que se han realizado. Ahí en la parte superior ya hormigonaron la parte de las losas de las nuevas terrazas, los nuevos balcones que dispondrán esas líneas de palcos, en este caso en este lateral este. Y mirad cómo están funcionando, cómo están trabajando hoy en esta zona, este nuevo pasillo que están a punto de hormigonar. Ahí vemos el conducto, vemos a los trabajadores. Y ya sabéis que esa manguera, ese conducto, tienen que sostenerlos pues al menos 6 o 7 trabajadores por el peso que conlleva al llevar el mismo hormigón. Luego fratasar y meter el vibrador monofásico para eliminar todo oxígeno, toda burbuja, y que no queden huecos cuando frague. Bueno, estamos viendo también en la parte superior estas líneas de palcos nuevas. Vimos cómo hormigonaban la parte de las viseras del techo de esos palcos, esos futuros palcos que de momento, como vemos en la parte inferior, aún no están hormigonadas, esa parte de las terrazas, y han ido quitando poco a poco esos puntales que sostenían ese encofrado
para la ayuda del hormigón, ese hormigón que han echado en la parte de la visera, esa prolongación de visera. Podemos ver ahí incrustada, penetrada esa manguera entre los puntales. Seguimos viendo esta parte del tercer anfiteatro. Mirad cómo han pintado ya, imprimado toda esta zona. Ayer lo vimos a última hora, como habían terminado ya de pintar y de imprimar, para ya dar cabida a los nuevos anclajes, los nuevos soportes, también ese material metálico para colocar, uy, vaya panorama, para colocar las mamparas y bueno, más que nada pues empezar a colocar los asientos en toda esta parte cuanto antes, porque en menos de un mes empieza a rodar el balón aquí en el Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver ya cómo han avanzado la colocación de esas mamparas en la parte central. Mirad qué bonito queda, ¿eh? Eso es como lo teníamos antes, pero ahora ya con la parte de la huella totalmente cambiada, imprimada y de un color diferente. Y aquí, pues bueno, lo que hemos visto durante esta semana, esos pasamanos que han ido colocando en esta parte norte del tercer anfiteatro. Aquí lo tenemos. La semana que viene yo creo que ya empezarán a colocar los anclajes para luego posteriormente los soportes y ya por último los nuevos asientos en este tercer anfiteatro. Pasamos un nivel más, en este caso vamos al cuarto anfiteatro. Seguimos viendo esta parte vertical del cierre de la grada en su parte superior. En la parte también más superior tenemos las mamparas totalmente protegidas, esas que ya colocaron e instalaron para que no sufran ningún tipo de daño. Y bueno, pues seguimos navegando, en este caso viendo también esos paneles metálicos que han ido incorporando en la parte superior del cuarto anfiteatro en estos días. Más o menos llevan como 2 semanas incorporando ese material. Y bueno, pues esta zona la verdad que tenemos mucho andamiaje, tenemos muchos andamios, pero no vemos claramente grandes novedades. Los altavoces de momento pues los colocarán totalmente nuevos, ¿eh? No veáis esta parte donde vemos estas 3 líneas de altavoces, porque son provisionales por las obras, y ahí tenemos en la parte superior las diferentes mamparas que han ido colocando también en esta parte sur del cuarto anfiteatro del lateral este, donde he de decir, como dije ayer, en la parte central aún tienen que seguir colocando aquí justamente estas lamas de rejilla que ya vemos acopiadas y almacenadas en la parte de Padre Damián y que aún, pues como podemos ver, no han empezado a colocar. Seguimos viendo ese cerramiento en la parte superior del cuarto anfiteatro. De momento parece que no han avanzado mucho en la colocación de esos paneles. Ayer vimos cómo habían colocado este en concreto y bueno, pues hoy tampoco es que hayan colocado más, como estamos observando. Y ahí tenemos la parte superior de la torre A, donde aún no han comenzado a colocar esas pestañas en la parte de las viseras. Como hemos visto estos días, ahí podemos ver las nuevas terrazas que han creado y que han estructurado en esta parte de la esquina del fondo sur con el lateral este, para la parte de la UCO, bueno, la parte que va a conectar con la UCO y la UCI del nuevo Bernabéu. Y ahí podemos ver prácticamente cómo han terminado ya con todo el recubrimiento final, esos paneles en la parte superior y en la parte inferior de la UCO, esa unidad central operativa, y de la UCI. Ahí lo podemos ver, parece que hay trabajos en esta parte aún, pero no están conectados con la parte de la UCO, así que no tiene nada que ver. Y como vimos ayer, ahí podemos ver este pasillo naranja que conecta este graderío con la parte de la UCO y la UCI. Ahora está abierta, estarán operando, estarán trabajando ahí en el interior, así que esas son las novedades que tenemos en toda esa zona. Por cierto, lo que dijimos ayer, estas operaciones, esta en este caso, la del izado de la estructura, la tienen que hacer súper pronto, siempre tiene que ser a primera hora de la mañana porque es un izado bastante lento, por lo tanto tienen que empezar por la mañana para que esté listo y en su sitio por la tarde. Ahí vemos cómo está prácticamente ya por la mitad, ¿eh? Hoy lo han puesto a funcionar a las mismísimas 8 de la mañana. Y en cualquier momento empezarán a desmontar estas plataformas que colocaron de forma provisional para el izado de esta gran estructura para el videomarcador y abrir cuanto antes la grada abatible que tenemos aquí justamente en la banda, en la grada del lateral este. Mientras seguimos grabando, siguen preparando más pantallas para subir al videomarcador del fondo norte. Vamos a pasar a ver
la zona de los banquillos. Ahí tenemos la parte de los nuevos banquillos que han creado estos días. Parece ser que es un homenaje a los antiguos porque vemos las mismas viseras, cosas que parece que se las han llevado para reparar. Ahí podemos ver justamente en el centro esa boca para el túnel de vestuarios. Ahí podemos ver los nuevos banquillos que han creado, tapando toda la parte del banquillo local, banquillo visitante y el túnel de vestuarios. Veremos a ver qué sucede la semana que viene. Seguimos viendo esta parte intermedia entre los banquillos y el palco de honor. Vimos cómo reformaban esa parte de entrada, esos pasillos laterales, también los centrales, y en la parte superior tenemos la parte del palco de honor, donde podemos ver todavía a duras penas el encofrado, el mismo encofrado que llevamos viendo como unas 2 semanas más o menos, de ese refuerzo, esa reforma que están haciendo en la parte de la zona presidencial. Subimos un poquito más, ahí podemos ver los trabajos que se están realizando en la parte del anillo LED, en esa fascia del primer anfiteatro del lateral este. Imagino que la semana que viene ya tendremos todas las pantallas totalmente conectadas en esta parte del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que es la única que falta por unir del anillo LED que vamos a tener en el Gran Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, en este caso soldadores, siguen con esos soportes que tienen que estar instalados en toda esa zona. Seguimos viendo cositas, dejamos el modo gran angular, hoy jueves 10 de agosto del 2023. Vamos a pasar a ver la parte del Sky Bar de la Torre D. Ahí podemos ver toda esa pila de andamios que tenemos, porque aún siguen trabajando en esta gran estructura que tenemos en la parte del fondo norte con el lateral este. Ya vimos cómo colocaban esas mámparas, ahí podemos ver las X para que nadie se deje los cuernos in the night, y podemos ver esos soportes que han ido colocando para el recubrimiento final, como han hecho en la parte de la UCO y como también están haciendo en la parte del Sky Bar de Castellana. Aún falta por trabajar en la parte superior y en la parte inferior. Así lo tenemos en el día de hoy. Aquí tenemos toda esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde hemos visto estas semanas cómo pintaban esas estructuras grises, colocaban ese material para luego posteriormente colocar las mamparas. Llevó la verdad que unos cuantos días sin ver grandes movimientos. Ahí podemos ver ya pues lo que viene siendo, o lo que va a ser el mobiliario que va a estar dentro de esos habitáculos. Se puede ver desde aquí. Y bueno, pues como dijimos en los últimos vídeos, en esta parte ya final de la línea de palcos, aquí no va a dar cabida los nuevos palcos, así que lo utilizarán como almacén para material. Bueno, vamos a pasar a ver también la parte del primer anfiteatro, al menos lo que podemos ver desde aquí. Ahí tenemos la parte de los nuevos pasamanos, la parte del primer anfiteatro más cercano al fondo sur, donde han ido descubriendo ya esos nuevos pasamanos, ese nuevo material, después de haber imprimado y pintado toda esa zona ya totalmente lista. Esta parte de aquí tenemos los anclajes para los nuevos asientos. Vamos a ir lentamente porque ayer faltaba un pequeño sector por terminar de imprimar y pintar. Vamos a ver si en el día de hoy ya lo han terminado, pero ya os digo que no lo han terminado, falta un sector todavía. Ahí tenemos los pasamanos protegidos. Poco a poco iremos viendo cómo quitan ese plástico negro de protección. En la parte superior la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, donde mirad cómo está todavía patas arriba, falta mucho por hacer, pero bueno, imagino que eso lo tienen todo preparado y listo para en 15 días ya poder habilitarlo. Y este es el sector que decía. Ahí podemos ver en la parte más cercana al lateral este, donde falta por imprimar y por pintar, que lo harán en el día de hoy, claro es, por supuestísimo de la vida. Y ahí tenemos la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, después de haber acabado con esos trabajos de colocación e instalación de las pantallas del videomarcador en esta parte del Santiago Bernabéu, pues ya procederán, bueno, están procediendo, como estamos viendo, a seguir trabajando y operando en toda esa parte, porque tiene que estar lista para el 2 de septiembre, donde se ubicará a la grada de animación del Real Madrid. Así que la semana que viene veremos toda esta zona patas arriba de trabajadores, como hemos visto, sobre todo
en la parte de tribuna, esta zona que estamos enseñando ahora mismo, donde podemos ver cómo siguen, en este caso, pues cortando ferralla, atando. Ahí a la izquierda vemos el trabajador atando la ferralla y en breve empezarán a hormigonar toda esa parte superior de la grada alta, que, como decíamos, conecta con esa parte de la grada desmontable que van a hacer en esta zona del Santiago Bernabéu. Mirad, la zona de tribuna que faltaba por trabajar, ya la tenemos libre de encofrados y totalmente lista para seguir colocando los nuevos asientos, que veremos a ver si en la parte de tribuna les da tiempo también a cambiar los nuevos asientos. No creo que esa parte que tenemos ahora mismo en pantalla deje los antiguos, y en esa zona que hemos visto ahora, que han hormigonado ya y han quitado los paneles de encofrado, coloquen los nuevos. Sería un poquito raro. Y aquí tenemos nuestra queridísima pestaña del videomarcador 360 en la parte sur del Santiago Bernabéu. El otro día vimos aquí en exclusiva cómo colocaban la última pantalla antes de empezar con las esquinas, obviamente, y sobre todo la última que van a colocar hasta octubre, más o menos, a aprovechar el siguiente parón que haya en las obras, que me imagino que será en octubre con ese parón de selecciones. Vimos cómo trabajaban en la estructuración del videomarcador 360 en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ya parece que han terminado de colocar todas las piezas, y como vimos en el día de ayer, en esta parte de aquí, este fondo sur con el lateral oeste es donde están trabajando en estos precisos instantes en la colocación de ese material para seguir con la estructuración de esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo tenemos en este caso una plataforma y una grúa, que es la que da servicio con ese nuevo material, con esas piezas blancas como nuestro corazón. Ya sabéis, o al menos lo hemos dicho en los vídeos últimamente, que las esquinas no tendrán un ángulo de 90 grados, serán totalmente curvadas. Seguimos viendo novedades. ¿Qué más tenemos por ahí, JR? Cuéntanos. Bueno, mirad todo el ajetreo que tenemos ahora mismo en la parte del lateral oeste, Claramente están con las pruebas de las celosías. Y este trabajador que tenemos justo en la parte de la tapa se acaba de ir ahí, bueno, está volviendo, pero están ahora mismo con walkie-talkies. A ver si en algún momento vemos cómo desplazan o cómo mueven las celosías, porque tiene pinta de que va a haber movimiento. Siempre que hay chalecos naranjas y amarillos, hay chicha. Significa que va a haber movimiento. Está claro que están preparando todo el mecanismo, porque dentro de muy poquito veremos cómo salen ya las bandejas de nuevo al terreno de juego, en este caso a la losa del terreno de juego, esta losa que hemos visto durante todo el verano cómo ocupaban estas maquinarias, estos trabajadores, este material que han ido colocando en la estructura del videomarcador, para en breve empezar a colocar el césped de la nueva temporada 2023-2024. Creo que como me vaya me pierdo algo. Creo que como me vaya me pierdo algo segurísimo, porque hay muchísimo movimiento en la parte de las celosías. Y ayer ya lo vimos. Y mirad cómo se ve desde aquí el interior, Qué belleza. Qué ganas tengo de que saquen de nuevo las bandejas para ver el espectáculo desde esta ubicación, porque se va a ver genial. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que han empezado a quitar esta lona en la cara interna, en la parte interna de la cubierta norte. Es verdad que coincide con esos andamios, pero mirad, volvemos a ver la parte interna de la cubierta norte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Obviamente en el otro lado no lo podemos ver porque están las pantallas del videomarcador. Bueno, pues vamos saliendo del interior. Ahí dejamos a la gran estructura izándose hacia los cielos del Santiago Bernabéu para seguir con la estructuración del videomarcador 360 en esa parte del lateral este. Bueno, pues vamos saliendo poco a poco del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver también esa línea de palcos que tenemos en esta zona, y desde ahí pues vamos a visualizar lo que está ocurriendo en la parte de la grada del fondo sur, esa grada alta y grada baja. En el día de ayer vimos cómo trabajaban en esta parte de la banda del fondo sur, donde habían tapado ya con ese hormigón todas esas nuevas estructuras que colocaron. Ahí podemos ver cómo están limpiando después de haber ya fraguado el hormigón que han echado en toda esa zona, y mirad qué bien se ve desde aquí toda esta parte de la grada alta del fondo sur, donde pues en breve empezarán ya a hormigonar
toda esa ferralla que han ido colocando y que, como hemos visto antes, estaban atando ya, preparándolo todo para empezar, como decíamos, a hormigonar, que queda muy poquito, ¿eh? Ahí tenemos en la parte de la derecha el primer anfiteatro, ese sector que falta por imprimar y que en el día de hoy obviamente van a terminarlo. Siguen con los trabajos, en este caso ahí vemos cómo están enfoscando la parte del techo, el falso techo que tenemos aquí en esta línea de palcos, esta galería que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro. La gente fascinada con estas vistas que tenemos en la parte interna de la Torre B. Mirad, hemos llegado y llegaba el camión y nos vamos y se va el camión. Qué envidioso, ¿eh? Qué envidioso. Seguimos bajando, vamos a ver las puertas de acceso del lateral oeste, porque ya sabéis, tenemos novedades. Hemos visto en estos últimos vídeos bastante gente, bastante ajetreo, así que vamos a visualizar lo que está ocurriendo en el día de hoy. Vamos para allá, mirad qué bonito. Aquí podemos ver, saliendo del tour, estos acabados finales que va sufriendo esta parte interna de la Torre B, donde aún faltan algún que otro conducto por colocar, esos que tenemos en pantalla, y sobre todo ese color característico que vamos viendo en las diferentes partes, esos acabados finales que vamos viendo también hasta incluso en el interior. Seguimos, bajamos por los diferentes anillos también que tiene la Torre B, como si fuese un día de partido, pero en este caso es un día normal, ya queda poquito para los partidos, queda muy poquito. Y tengo unas ganas de vivir la experiencia en el nuevo Bernabéu. Sé que hasta finales de año no va a estar prácticamente todo, pero ya saber que he estado un montón de tiempo viendo novedades aquí en el interior, me apetece ya ver el videomarcador un día de partido, aunque no esté operativo. Me apetece ver el anillo LED. No sé qué opináis, no sé qué pensáis, pero a mí me encantaría ya, ¿eh? Y vamos bajando ya al último nivel para ver las puertas de acceso. El Real Madrid y Adidas están volando con la creación de la tienda oficial de Castellana. Habrá otra aún más grande en el edificio de Padre Damián, pero quieren tener lista la de Castellana para el 1 de septiembre. Literalmente hay mucha presión en la obra con esta parte. Esto es un tuit de Season, así que Season, un saludo y gracias por dejarme leer este tuit. Pero bueno, realmente lo que hemos visto durante todos estos días y lo que íbamos diciendo aquí en el canal, todos estos avances, todas estas personas, trabajadores que están operando, trabajando en toda esta zona, porque, bueno, pues como estamos viendo, parece que hay mucha prisa por acabar estas puertas de acceso en esta zona del Santiago Bernabéu, al igual que las que tenemos en la parte del fondo sur. Seguimos viendo muchas lamas, tienen que seguir cerrando en este caso también estos huecos de la parte inferior de la fachada con esas lamas. Allá al fondo seguimos viendo esos palets totalmente protegidos y lo que decíamos antes, todos los trabajadores que tenemos en toda esta zona, ¿eh? Es una verdadera locura. Y ahí podemos ver también a duras penas como al final, en la parte de los niveles inferiores de la Torre C, cómo están preparando también la colocación de esas hojas en vertical, de esas lamas en vertical que recubrirán la parte de la Torre C. Bueno, pues imágenes obligatorias antes de salir del Tour Bernabéu, ese recubrimiento final que está sufriendo la parte del Skybar de Castellana. Ahí podemos ver cómo están retirando lo que parece ser la cinta de carrocero, esa cinta de carrocero que sostiene ese recubrimiento final que están dando en la parte inferior de esta gran estructura, que va a ser increíble, ¿eh? Mirad las escaleras en el interior, las mamparas. Peter, prepárate que vamos, here we go. Y bueno, faltan algún que otro panel por colocar. Ahí vemos en la parte central hacia la parte sur. Eso es lo que podemos ver desde esta ubicación. Así que salimos, como diría Iker Casillas. Bueno, aquí tenemos la parte de las celosías del CPR Tracer. Mirad todo el movimiento que hay, toda la gente que hay. Tengo unas ganas de ver ya de nuevo el ajetreo de las bandejas salir, cómo se mueven los carros de transporte motor y todo. Tengo unas ganas loquísimas. Y ahí podemos ver todos esos trabajos de soldadura que están llevando a cabo en esos paneles metálicos que tenemos justamente en la parte más inferior de la grada oeste. Bueno, pues acabamos el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado déjame el like, suscríbete al canal para llegar a los 50.000 suscriptores cuanto antes y nos vemos dentro de muy poquito. Chao.